Buenas tardes a todos y gracias por venir a la presentación. Vamos a presentar una validación de un producto de precipitación global y nos vamos a centrar en extremos meteorológicos. Nos vamos a centrar en una situación de precipitaciones muy fuertes, ocurrida en la zona de estudio, en la región de Murcia, como más adelante veremos. Vamos a hablar de uno de los productos de precipitación que ha presentado esta mañana el profesor Kuo Lim. Así que cuando lleguemos al apartado de escribir los datos, pues a lo mejor tampoco vamos a profundizar demasiado, porque ya lo ha explicado esta mañana Kuo Lim, lo ha explicado bastante bien. Y más o menos pues todos quizás nos hagamos una idea de cómo son estos datos. En la primera transparencia la primera diapositiva, tenemos un esquema de lo que voy a presentar y básicamente este esquema pues sigue la típica división de los artículos científicos en introducción, materiales y métodos, resultados y conclusiones. La parte de metodología, concretamente la de las comparaciones, pues la vamos a detallar un poquito más adelante. Cuando llegue el momento vamos a centrarnos un poquito en hablar de esta parte. Bien, el área de estudio es la región de Murcia, lo veremos más adelante. Los extremos meteorológicos que vamos a estudiar son, como he dicho antes, episodios de fuertes precipitaciones ocurridas en la región de Murcia. Vamos a estudiar concretamente 3 eventos de precipitación muy fuertes. Los datos analizados, por un lado, los datos de satélite. Los datos de satélite que vamos a utilizar es el producto Persian CCS, que ha comentado esta mañana el profesor Kuo Lim, y como pluviómetros, digamos que es la información de la que estamos más acostumbrados a conocer los datos de intensidad de precipitaciones, pues vamos a utilizar la red SIAM de la región de Murcia. Las comparaciones las veremos más adelante. Vamos a dedicar unos minutos a hablar de los resultados y pues después señalaremos algunas conclusiones preliminares del trabajo. Bueno, la introducción. Pues yo creo que el seguimiento en tiempo real de precipitaciones, de las precipitaciones extremas, de eventos de precipitación muy fuertes, es importante tanto en la prevención como en la gestión de catástrofes relacionadas con este tipo de sucesos. Por otro lado, esta cuestión también es importante en ciencias de la Tierra. La existencia de redes de pluviógrafos, aunque sea muy densa en un área de estudio en concreto como puede ser la región de Murcia, siendo que es información muy importante, en muchos casos no nos permite conocer, caracterizar adecuadamente la distribución espaciotemporal de esta tormenta, de una tormenta en concreto. Esto es porque depende del tipo de precipitación que se dé en el área de estudio, la variabilidad espaciotemporal de este fenómeno extremo puede ser muy alta. Por lo tanto, una red de pluviómetros, que como sabemos es una estimación puntual y discreta en el territorio, puede ser no suficiente para caracterizar adecuadamente este fenómeno. Y después, en algunos casos, resulta que las herramientas de monitoreo de las precipitaciones que están situadas en el terreno, en el área de estudio, muchas veces no son operativas. Esto ha pasado con el radar meteorológico en 2 ocasiones. 2 de los 3 eventos que vamos a estudiar, el radar meteorológico no funcionó, por unas razones o por otras, mayor o menor justificación, no lo sé, pero el caso es que no tenemos datos del radar. Yo los pedí a la Agencia de Meteorología, a la Agencia Estatal de Meteorología, y no hay datos de radar meteorológico, no funcionó. En un caso sé que es porque falló el suministro eléctrico y en otro caso pues simplemente no hay, no sé muy bien por qué. Entonces, y con la red de pluviómetros pues puede pasar perfectamente lo mismo. Puede haber un evento muy catastrófico que haga que no funcione el sistema de telecomunicaciones y los datos de lluvia que son captados por los pluviómetros no pueden ser transmitidos al SAI o no pueden ser transmitidos a la Agencia Estatal de Meteorología o a donde sea. Bueno, pues precisamente esto es una de las ventajas de la estimación de precipitación por satélite. Bien, las estimaciones de precipitación por satélite o SRS pueden constituir una alternativa o un complemento a esta red de pluviógrafos o a esta red de monitoreo de la precipitación basada en el terreno.
localizada en el terreno. Estos productos de precipitación tienen características que los hacen bastante interesantes. Una de ellas es que nos ofrecen, en muchos casos, una cobertura cercana a global. Es decir, prácticamente nos da información sobre precipitación de todas las longitudes planetarias y, en muchos casos, entre los 60 y 90 grados, entre los 60 grados norte y los 60 grados sur de latitud. Otra de las ventajas que tienen, esto es un mapa, por ejemplo, de Persian CCS en un momento determinado, y como vemos, y ya nos ha explicado esta mañana el profesor Kuolin, pues una cobertura prácticamente de todo el globo. Otra de las cosas interesantes es que en algunos casos se dispone de series temporales largas, válidas para estudios climáticos. Este es el caso del producto Persian CDR, el que va a explicar a continuación la profesora Sandra Galiano, que nos va a hacer también un trabajo relacionado con esto. Entonces, esto nos permite utilizar esta serie de productos de precipitación para aplicaciones climáticas, puesto que se dispone de series largas. Y por último, otra de las cosas interesantes que ya las he comentado anteriormente es que al tomarse los datos desde un satélite, pues evidentemente esta información no está afectada por catástrofes locales. Como por ejemplo, aquí tenemos la ruta del huracán Irma, que esto fue una noticia importante en las últimas semanas, y pues es posible que en algunos lugares pues no se pueda tener datos de precipitación porque la enorme la situación catastrófica que se está dando en el lugar haga que no funcionen las redes de medida. Entonces, pues estos productos nos pueden ayudar en situaciones complejas. Bien, la cuestión acerca de estos productos de precipitación es que para que sean usados y tengamos cierta seguridad en que la información es correcta, pues tienen que ser validados. Este es básicamente el objetivo de esta presentación, validar un producto de precipitación con datos de pluviómetros. Bien, el área de estudio pues es básicamente la región de Murcia, para que los que no la conocen, pues es el área de estudio es abarca una superficie de pues más de 11.000 kilómetros cuadrados y alberga una población de 1,5 millones de habitantes aproximadamente, un poquito más, y evidentemente en momentos en los que se producen fuertes precipitaciones, como por ejemplo septiembre, finales de agosto, pues la población en esta zona es todavía mayor. Bien. Con respecto a los eventos de precipitación que hemos estudiado, concretamente nos hemos centrado en 3. Vamos a hablar principalmente de uno de ellos, que es este primero que ocurrió del 17 al 19 de diciembre del año 2016. Este evento de precipitación, simplemente por dar algunos datos, pues en algunos pluviómetros, como el de Sierra Espuña, se registró una precipitación en todo el evento de 230 milímetros, que es una precipitación bastante importante. En otro pluviómetro, en el de Torre Pacheco, registró una precipitación en un día, en 24 horas, de 166 milímetros, que también nos puede dar una idea de la importancia de la precipitación. Y después tenemos otro pluviómetro, el de San Javier, en el que tenemos una intensidad de 40 milímetros en una sola hora. Aquí tengo un vídeo que me gustaría proyectar en el que se puede ver un poquito los efectos de este evento de precipitación en una zona. Estamos entrando en Los Alcázares desde la carretera RMF30 procedente de Torre Pacheco. No estaba seguro si se iba a poder oír, le he puesto subtítulos. Me gustaría que viésemos el agua. Esto es en Los Alcázares, en esta fecha que os he dicho, el 17 al 19 de septiembre. Creo que se aprecia, allí delante. Creo que tenemos que girar, Juan. Izquierda. Hay que girar a la izquierda. Sí. Esto es el Ayuntamiento de Los Alcázares. Está absolutamente rodeado por las aguas. Las imágenes que creo que impresionan porque se ve el agua corriendo, se ve el agua estancada. Se ve el agua corriendo. Juan, para ahí un momento. Juan, para aquí un momento, por favor. Para que pudiera hacer esa foto. Tírale. No recuerdo la población que tiene, pero podríamos estar en torno hablando en torno a los 10.000. Ayuntamiento de Los Alcázares. Verano mucho más. Región de Murcia.
Juan, un poquito Vídeo más de la despacio. Consejería de Fomento. Por lo de las casas, digo. Vale. Ahí va a poder grabar bien, hacia la izquierda. Va a poder grabar perfectamente. Tienes mucha corriente, Juan? Mucha corriente. Perfecto, pasamos bien. ¿Quieres que te ayude? Bien, el segundo evento es del 28 de septiembre de 2012. Aquí tenemos también precipitaciones muy intensas y tenemos una intensidad horaria de más de 150 milímetros en 2 horas. ¿Vale? En este caso se produjo el desbordamiento de varias ramblas. Aquí tenemos una imagen en la que se ve un puente sobre la A7 que se está cayendo en este momento. Yo no sabía, lo digo también para vuestra tranquilidad, que esta persona que estaba en este coche, después nos enteramos todos de que no cayó salió vivo, vamos, porque viendo esta foto pues cualquiera podría pensar que no tuvo un buen final. Y después aquí tenemos la rambla de Nogalte, me parece que es, a su paso por el término municipal de Puerto Lumbreras. Aquí se ve la onda decrecida. Imaginaos, si habéis pasado alguna vez por Puerto Lumbreras, esta rambla no es pequeña precisamente, es una rambla bastante importante, y fijaos cómo está llegando la onda decrecida a punto de desbordarse, ¿vale? Bueno, con esto nos podemos hacer una idea más o menos del evento de precipitación. Y después el último, que sería el de 27 y 28 de septiembre de 2009, pues también se registraron unas precipitaciones muy intensas. Bien, como no vamos muy bien de tiempo, no voy a hablar mucho sobre Persian CCS. Es uno de los productos que ha comentado el profesor Kuolin esta mañana. Simplemente voy a dar algunas características muy generales. La resolución temporal de este producto a día de hoy es de 1 hora. No quiere decir que con el tiempo no pueda aumentar la resolución temporal, pero a día de hoy la resolución temporal es de 1 hora. La resolución espacial es de 0,04 grados. Esto quiere decir aproximadamente en nuestras latitudes, aproximadamente unos 4 kilómetros de resolución espacial. Como he comentado antes, y también ha comentado esta mañana el profesor, la cobertura de este producto es casi global, cercana a global, desde los 60 grados norte hasta los 60 grados sur. Y por último, esto es muy importante para el seguimiento de fenómenos hidrometeorológicos extremos, de precipitaciones muy fuertes, la cadencia temporal. Cadencia, me parece que sería más correcto. La cadencia temporal es de 1 hora, o sea, desde que termina el intervalo que se está midiendo a la hora, nosotros podemos, hora y 5 minutos, nosotros podemos descargar la información, procesarla y visualizarla. O sea, es un producto que es interesante, pero claro, hay que validarlo. Por lo que yo sé, las características de este producto pueden ser consideradas válidas para aplicaciones hidrológicas a escala local. Y después, por otro lado, tiene una ventaja muy importante, y es que puede ser descargado gratuitamente y sin ningún tipo de problema, sin darte ningún tipo de alta o de decir tus datos, para qué lo vas a utilizar, ningún tipo de explicación. Lo puedes descargar del Center for Hydrometeorology and Remote Sensing de la Universidad de California, Irvine. Aprovecho para dar las gracias también por esta disponibilidad de la información. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de la precipitación acumulada de un día en este evento precisamente. Concretamente, esta corresponde al 18 de diciembre de 2016. Aquí podéis hacer una idea de la resolución espacial que tiene este producto. Con respecto a la red de pluviómetros, pues vamos a utilizar la red del SIAM. Es una red de estaciones agrometeorológicas que está mantenida y gestionada por el IMIDA, precisamente quien organiza este congreso, y que dispone de aproximadamente en la región de Murcia de 45 pluviómetros, que tenemos también una resolución temporal de 1 hora y mide pues, las estaciones agrometeorológicas. 2 minutos me quedan, pues mide un montón de variables. No voy a entrar tampoco demasiado en ellas. Bien, las comparaciones que vamos a estudiar son, vamos a analizar algunos hietogramas, y en estos hietogramas vamos a poder comprobar la precipitación Persian comparado con la precipitación que nos da el pluviómetro. De esa forma podemos estudiar el comportamiento, lo que se parece, no se dejan de parecer, para un lugar en concreto a lo largo de todo el evento de precipitación. También vamos a ver una serie de gráficos de dispersión en los que vamos a comparar la precipitación que nos da el pluviómetro con la precipitación que nos da Persian. Esto nos va a permitir conocer el grado de ajuste lineal entre las dos estimaciones. Y después pues vamos a hablar de una serie de estadísticos que hemos calculado para todos estos datos, a la hora de comparar estos datos, como puede ser el error medio cuadrático, la diferencia media cuadrática. Yo no me siento muy cómodo hablando de error, la diferencia media cuadrática, el bias, es decir, el sesgo, y el coeficiente de correlación de Pearson. Esto nos puede hacer una idea del grado de ajuste que hay entre las dos estimaciones. Bien, vamos a ver
vamos a centrarnos en el episodio de 2016. Los otros dos no vamos a comentarlos mucho. Bien, aquí tenemos el primer hietograma. En gris tenemos la precipitación que nos da Siam y en rojo Persian. ¿Vale? Con esto nos podemos hacer una idea. Aquí tenemos la precipitación en milímetros y aquí tenemos, esto sería el día 17, esto sería el día 18 y esto sería el día 19. Con esto nos podemos hacer una idea y podemos ver que en algunos momentos pues Persian sí que representaba más o menos bien la precipitación del evento, lo que nos decía la red SIAN, y aunque quizás en este intervalo de tiempo podríamos decir que está un poquito desplazado, y después, sin embargo, vemos otro intervalo temporal en el que la red SIAN, concretamente este pluviómetro, sí que nos da valores muy altos de precipitación, y sin embargo Persian no nos está dando datos de precipitación muy altos. En este caso se puede decir que el ajuste es no muy bueno. Aquí tenemos una serie de estadísticos calculados para esta distribución, que sería la diferencia media cuadrática, que es de 3,28 milímetros hora, el sesgo, que es de menos 0,89 milímetros hora, y el coeficiente de correlación, que no es muy alto. ¿Vale? Me queda poco tiempo y vamos a ver rápidamente el siguiente hietograma. Aquí tenemos, este es el hietograma de otro evento, del evento de 2012. Aquí se puede ver cómo en muy poco tiempo se produce una precipitación muy extrema. Vemos que en una sola hora se acumula más del 50% de la precipitación de todo el evento. ¿Vale? Y vemos que en este caso pues Persian no lo representa muy bien. Sin embargo, hay otro momento, otra hora en la que el valor que nos da el pluviómetro es relativamente bajo y sin embargo Persian nos da un valor muy alto. Aquí tenemos de nuevo los estadísticos y en este caso, debido a esta diferencia tan grande, pues el error medio cuadrático pues, eleva al cuadrado las diferencias, pues es muy alto. No creo que nos podamos detener mucho más, pero simplemente os dejo aquí para que veáis un segundo el hietograma, la comparación de los dos hietogramas del evento de 2009. Con respecto a los gráficos de dispersión en los que en el eje de X tenemos la precipitación del pluviómetro y en el eje de las, este es el eje de las Y y este es el eje de las X, tenemos la precipitación de Persian. Aquí vemos que el grado de ajuste lineal entre las dos estimaciones no es muy alto. Fijaos que aquí tenemos dos horas en las que la precipitación que nos da Siam es muy alta, alrededor de 50 milímetros, y sin embargo la precipitación que nos da Persian es relativamente baja. ¿Bien? Sin embargo, por el otro lado tenemos también 3 horas en las que la precipitación que nos da Siam es relativamente baja, sin embargo la precipitación que nos da Persian es muy alta. Vemos que el ajuste no es demasiado bueno. Si nos centramos en esta 9 puntos que tenemos aquí, en la que se pueden ver la correlación que existe entre las dos variables cuando estamos hablando de intensidades no muy altas, lo tenemos aquí este gráfico y vemos que ni para valores altos ni para valores bajos existe mucha correlación. Tenemos el mismo gráfico para el caso de 2012, vemos que se parecen mucho los datos, y para el caso de 2016 pues también, ¿vale? Como me queda poquito tiempo, pues esta la vamos a pasar, y aquí tenemos una serie de estadísticos calculados para todo el evento, los mismos estadísticos calculados por comarcas agrarias en la región de Murcia y para los pluviómetros que tenemos en la zona más afectada por la precipitación. Vemos que tenemos errores cuadráticos, diferencias medias cuadráticas muy altas en esta estación en la que la precipitación fue altísima. ¿Vale? El sesgo también es relativamente alto y la correlación pues, en general es baja, y sin embargo tenemos algunas estaciones meteorológicas en las que la correlación es más alta. No podemos afirmar que la correlación es alta realmente, yo más bien diría que es bastante baja. ¿Vale? Muy bien. Vale. Y para finalizar los resultados, pues simplemente tenemos unas imágenes de precipitación en las que vemos pues, la distribución espacial de los datos. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen de diferencias de precipitación Persian Red Siam interpoladas. Vemos que las diferencias son altas. Esto sería para una hora también, concretamente las 12 a las 13 horas del día 28 de septiembre, y vemos que las diferencias son muy altas. Las diferencias entre las dos estimaciones son muy altas, precisamente en la zona donde más precipitación hubo.
¿vale? Y ya para terminar, pues me gustaría destacar algunas conclusiones. Persian CCS, sin corrección por sesgo, parece ser que no es un instrumento totalmente adecuado para el monitoreo de este tipo de precipitaciones. Sí que me gustaría destacar que cuando no existe información de otro tipo, pues Persian puede ser un buen aporte, un buen complemento a una infraestructura que por cualquier causa no está funcionando. El problema de la subestimación, porque pienso que sobre todo hay subestimación, se podría solucionar con una corrección local, con pluviómetros, con datos al suelo. Y por último, pues vamos a trabajar también comparando Persian con radares meteorológicos, a ver si la distribución espacial de la precipitación está bien captada, se parece a la del radar meteorológico o no se parece. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Bien, bueno, pues a diferencia de mi compañero que ha trabajado con Persian CCS orientado a eventos extremos, en mi caso pues eventos extremos como inundaciones. En mi caso trabajaré también con eventos extremos, pero en este caso sequías. Y para ello pues hacemos uso del producto Persian CDR, que como ha comentado el ponente de esta mañana, el doctor Colín, corresponde a una base de datos con una longitud mínima de 30 años, realmente más de 30 años en la actualidad, a escala diaria, y que nos permite evaluar eventos extremos como sequías o incluso podemos evaluar el comportamiento de modelos climáticos. Bueno, pero en este caso que nos ocupa nos vamos a orientar a sequías y en la España peninsular. Todos sabemos que bueno, España frecuentemente está afectada por sequías, actualmente estamos en una sequía bastante severa. Adicionalmente, algunas zonas de España presentan problemas de escasez hídrica. No tenemos que confundir sequías, que es un evento natural, con escasez hídrica, que están relacionadas con el desbalance entre los recursos hídricos disponibles, renovables, y las demandas. El sureste peninsular presenta un claro, digamos, desbalance. En este sentido, el mejorar el conocimiento de la distribución espacial de las sequías nos aporta información para tomar mejores decisiones en planificación hidrológica a escala de cuenca y en, por ejemplo, agricultura de regadío. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evaluar esas sequías? ¿Cómo nosotros podemos monitorizar esas sequías? Bueno, las sequías, tanto severidad como intensidad, están relacionadas o son directamente proporcionales al número de días sin precipitación o con precipitación por debajo de un determinado umbral. Por lo tanto, en este trabajo pues, se ha considerado la variable rachas secas, longitudes de rachas secas, como esa variable a estudiar para evaluar, reitero, tanto severidad como intensidad de sequías y cómo de bien ese producto de precipitación desde satélite replica las sequías históricas. Por lo tanto, rachas secas, para aquellos que no lo sepan, pues sería el número de días consecutivos con precipitación por debajo de un umbral o con precipitación nula. Luego ya comentaré qué umbrales hemos considerado. En la actualidad existen diferentes bases de datos de precipitación desde satélite, evidentemente, y cada vez esas bases de datos son más accesibles, pero existen pocos trabajos que evalúan la robustez de esas bases de datos. Por lo tanto, el principal objetivo, reitero, sería evaluar la robustez, cómo de bien Persian CDR replica las sequías históricas, en este caso para una zona suficientemente amplia como es la España peninsular, y para eso contamos con la información que nos provee una base de datos observacional, precipitaciones diarias, que es Spain 02. Bueno, esta imagen que ven aquí corresponde a la situación de agua embalsada en la región de Murcia en el día el día 3 de octubre, el día de ayer, ¿no? 22% respecto a la misma semana del año pasado, que fue 13%. Es decir, que estamos, reitero, en una situación clara de sequía. Estudios de este tipo pues, cobran mayor relevancia si cabe. Por lo tanto, ¿con qué información contamos? Como ya les he avanzado, contamos con una base de datos observacional, que es Spain 02. Hay otras versiones. Esta base de datos pues, presenta una resolución espacial de 0,2 grados. No es solo precipitación, también tenemos temperaturas mínimas, máximas. No las hemos trabajado o no hemos considerado esos datos en este caso.
Y desde el punto de vista de la precipitación satelital, pues trabajamos con esa base de datos Persian CDR, que es un registro climático. Registro climático, ¿por qué? Hombre, porque tenemos al menos 30 años de datos diarios. Lo que están observando aquí es la distribución espacial de la precipitación media para el periodo 1961-1990, obtenida desde Spain02, donde he hecho un zoom de la zona donde voy a presentar resultados, pero nosotros hemos trabajado realmente con todos los sitios, con todos los píxeles de Spain02. Hemos trabajado, hemos generado las rayas secas para todos los píxeles. Solo que voy a presentar, por una cuestión de tiempo, resultados en estos 3 sitios que corresponden a la región de Murcia. Bien, ya creo que a esta altura del Congreso sabemos, ¿no?, qué es Persian CDR, ya lo he dicho, es una base de datos, un registro climático. La resolución espacial es 0.25 grados, de resolución temporal diaria, es un producto global. Pues realmente ya hay datos hasta este año, desde el año 1983, aunque nosotros solo vamos a trabajar con una parte de ese periodo que corresponde o que coincide con el periodo temporal de Spain02, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el periodo temporal corresponde a 1988-2007, que reitero, corresponde a Spain02, la resolución espacial es la de Spain02, ha sido remuestreado Persian CDR a esa resolución espacial, y luego también hemos ajustado las resoluciones temporales, puesto que Spain02 presenta datos desde las 7 de la mañana de un día hasta las 7 de la mañana del otro, y para que coincidan, pues el personal del Centro de Hidrometeorología y Teledetección ha tenido la deferencia de generar una base de datos específica para este trabajo, para que se ajusten los periodos temporales. Reitero, ¿con qué variable trabajamos? Con longitudes rachas secas. ¿Con qué umbrales? Vamos a trabajar en este caso con umbral 1 milímetro día, 10 milímetros día, es decir, que contabilizamos el número de días consecutivos donde la precipitación está por debajo de 1 milímetro día y de 10 milímetros día. Por lo tanto, obtenemos las rachas secas, las longitudes de rachas secas, que sería la variable DCL, longitud de racha seca, desde ambas bases de datos, Spain02 y Persian CDR. Para que esas bases de datos sean consistentes, también hemos considerado qué hacemos cuando hay gaps, cuando no hay dato en Persian CDR. Por ejemplo, en ese periodo tenemos un 2.5% de la base de datos sin dato. ¿Qué hemos hecho? Hombre, hemos considerado que Spain02 tampoco presentaba datos para no sesgar los resultados. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos si Persian CDR replica adecuadamente las sequías históricas? Bueno, pues trabajamos con las funciones de densidad de probabilidad de las longitudes de rachas secas. De todas las rachas secas, no de las máximas, de todas las que obtenemos para ese periodo temporal y para cada sitio. Y evaluamos la bondad del ajuste de las funciones de distribución con el test de 2 muestras de Mironoff-Kolmogorov. Por lo tanto, hemos obtenido el p-value para cada sitio, contrastando, reitero, la bondad de ese ajuste entre las funciones de distribución de probabilidad. Solo como resultados de esos 3 sitios, les puedo mostrar un poco cómo trabaja Persian CDR. Si consideramos el sitio 1174, 1275 y 1395, que como hemos comentado se encuentran en el sureste peninsular, y trabajamos con todas las rachas secas para umbral 1 milímetro día y todas las rachas secas para umbral 10 milímetros día, podemos ver aquí el contraste en la primera parte de las CDF, de las funciones de distribución acumulada y de los histogramas. En rojo, Persian CDR, y en negro, Spain02. ¿Qué observamos? Bueno, claramente observamos que para umbral 1 milímetro día no hay un buen ajuste. Aquí lo vemos en los histogramas. O sea, las rachas más cortas son claramente sobreestimadas por Persian CDR. Bueno, también se ven las funciones de distribución. Sin embargo, las rachas más largas, las más extremas, son levemente subestimadas. ¿Qué ocurre cuando cambiamos el umbral? Cuando nos vamos a 10 milímetros día. Bueno, vemos que el ajuste mejora sensiblemente. Esto es importante, porque realmente a nosotros lo que nos interesa es replicar bien las sequías extremas. A nosotros nos interesa que seamos capaces de, justamente, evaluar la robustez en
en el caso de sequías extremas, puesto que las sequías más cortas realmente no tienen el mayor impacto. Si hablamos de umbrales, 10 milímetros día está relacionado con sequía agrícola, ¿vale? Es decir, que nos interesa más, evidentemente, ese caso. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y yo para qué quiero realmente usar Persian CDR en España si tengo esa base de datos observacional tan buena? Bueno, evidentemente, en España quizás no nos resulta tan, no digo útil, pero digamos que quizás es información complementaria o redundante, pero ustedes tengan presente que lo que estamos haciendo es evaluar la robustez de un producto satelital en un lugar, en una zona, en este caso en un país donde tenemos una base de datos observacional muy densa, pero este producto es global. Si somos capaces de evaluar e incluso corregir, si es necesario, este producto, luego lo podremos utilizar en otros países, en otros continentes donde no contamos con esas redes pluviométricas tan densas como es África o como algunas partes de Sudamérica. Por lo tanto, trabajos de este tipo que evalúan robustez y que permiten evaluar sesgos e incluso metodologías de corrección son necesarios. Bien, pues para que quede un poquito más claros, he hecho un zoom, ¿no?, en el caso de 1 milímetro día y de 10 milímetros día. Hemos trabajado también con otros umbrales, 30 milímetros día, o incluso hemos trabajado con las sequías o con longitudes de sequías mayores a 10 días, mayores a 30 días, si bien por cuestiones de tiempo pues no incluyo estos resultados. Si evaluamos el comportamiento a escala de toda la España continental, solo aquí estoy presentando valores medios, hemos trabajado también con desvíos, hemos trabajado también con el p-value del test de Milnov-Kolmogorov, con las distribuciones espaciales, solo a modo de ejemplo. Esta es la distribución espacial de la media de las longitudes de rachas secas obtenidas desde la base de datos SPAIN-02 de Persian CDR y la diferencia en porcentaje, es decir, la diferencia relativa. Pues vemos, por ejemplo, en el caso de 1 milímetro, en esta primera fila es 1 milímetro día, vemos claramente subestimaciones en la costa cantábrica, sobreestimaciones en el sureste, regiones montañosas, pues realmente no está claramente definido cuál es el comportamiento, pero en el caso de 10 milímetros día, sí es cierto que hay una mejor coherencia espacial, pero en zonas montañosas sigue habiendo diferencias. Ahora bien, ¿podemos decir que funciona mejor o peor Persian CDR en zonas montañosas? Realmente tampoco tenemos tantos pluviómetros en zonas montañosas. De hecho, si analizan la distribución espacial de los pluviómetros, si ven la imagen que aparece en el libro blanco del agua, van a ver que en las zonas donde se encuentran las mayores elevaciones realmente no tenemos muchos pluviómetros. La mayoría de los pluviómetros están en las zonas medias y bajas. Por lo tanto, el decir que funciona mejor o peor Persian CDR en zonas montañosas es cuestionable. ¿De acuerdo? Como conclusión, hemos evaluado un producto como es Persian CDR, que no solamente, evidentemente, se puede utilizar en el caso de sequías, sino también se puede utilizar, como ha dicho también el profesor Kuolin esta mañana, para evaluar la robustez de modelos climáticos, por ejemplo, regionales o incluso globales. Hemos trabajado con 2 umbrales, hemos trabajado con longitudes de rachas secas y, bueno, podemos concluir que, evidentemente, para umbrales de 1 milímetro día sobreestima esas rachas cortas, pero que lo que más nos interesa son las sequías más severas, y en el caso de 10 milímetros día podemos concluir que el comportamiento ha sido adecuado. Tenemos que seguir trabajando, por supuesto, estamos trabajando en ello, estamos viendo pues, la evaluación de la robustez de este producto pues, con otros índices climáticos y bueno, estamos trabajando en un artículo científico en este sentido. Muy bien, pues doy por concluida mi presentación. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta. Bien, voy a contar una investigación que hemos estado desarrollando para ver hasta qué punto podemos mejorar los mapas cuasi continuos de temperatura del aire que tradicionalmente los hemos ido realizando con técnicas SIG, perturbaciones, etc.
a través de la incorporación de datos de temperatura de superficie terrestre, una aproximación que ya han hecho en otras ocasiones otros autores, que nosotros también hemos hecho un pinito, pero en este caso hemos realizado una aproximación un poco más en detalle. Este sería el resumen. Entonces, yendo a desgranar un poquito más el tema, todos sabemos lo importante que es la temperatura del aire, como variable climática y meteorológica, implicada en temas de respiración, de flujos energéticos, etc. Y también distribución de especies, sobre todo de especies vegetales, aunque también de especies animales. En muchos modelos climáticos, meteorológicos, de sequía, etc., pues necesitamos este dato y necesitamos tenerlo con una densidad suficiente para que podamos aplicarlo en dichos modelos. Normalmente la temperatura, sin embargo, como todos sabemos, se mide en las típicas estaciones meteorológicas y, bueno, como todos sabemos, pues no tiene una densidad en el territorio extraordinariamente alta y muchas veces entre estación y estación pues ocurren cambios en el territorio que hacen que la temperatura no quede reflejada por ninguna estación que nos indique qué está pasando aquí. Entonces, para rellenar estos huecos, la teledetección puede ser una aproximación interesante o muy interesante, aunque también, como todos sabemos, el tipo de respuesta que tenemos con los sensores térmicos no es directamente relacionable con la temperatura que tomamos como termómetro a una cierta altura, en una cajita o a cierta altura del suelo, etc. Un punto más a favor de utilizar los datos de teledetección para completar estos interpoladores clásicos, estas otras aproximaciones, es que llevamos ya unas series bastante largas y más o menos robustas de datos, como estas que ponemos aquí, que nos hacen pensar que no es ninguna idea descabellada empezar a pensar en serio en la integración de ambos tipos de aproximaciones. Como he dicho, hay estudios previos que hacen este tipo de aproximación, pero normalmente pocos trabajos consideran series temporales extensas o relativamente extensas, que es lo que hemos intentado abordar nosotros. Entonces, yendo ya a los objetivos, como finalidades generales para nuestro interés, estarían en primer lugar avanzar en la descripción del fenómeno de cómo se distribuye la temperatura del aire en el territorio, si se quiere entenderlo, desde un punto de vista descriptivo, y el segundo, la predicción de futuros cambios ambientales, es decir, si lo entendemos y lo tenemos a lo largo del tiempo, pues podemos ver qué evolución va teniendo y poder ver, por ejemplo, combinados con datos de también evolución de la pluviometría, pues qué evolución tienen las sequías, y lo de lo que comentaba la anterior compañera, no sé dónde está, pero ya está. Bien, pues con índices como el SPI o el SPEI, especialmente el SPI, que combina pues precipitación y temperatura. En este contexto de interés general, nuestro objetivo principal es mejorar las estimaciones espaciales de la temperatura del aire, en este caso las mínimas y las máximas, las medias de las mínimas y las medias de las máximas, que actualmente las obtenemos por modelos que los combinan son aproximaciones estadísticas y espaciales de interpolación, a través de incorporar también la temperatura de superficie, como he dicho. Pero también, secundariamente, nos interesa ver esto realmente, como lo podemos hacer de diversas maneras, por ejemplo, tomando datos de satélites que toman la temperatura de la superficie terrestre de día o de noche, cuáles de los dos nos ayudan más, si los de día o los de noche, o ver si en zonas con una cierta cubierta del suelo o con una orografía más o menos compleja, la contribución de los datos de satélite es más importante, más de agradecer, por decirlo de alguna manera. Hemos tomado como área de estudio la de Cataluña porque podríamos sumar aquí los datos de las estaciones de la AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, y las de la Expedición Meteorológica de Cataluña, lo cual nos da más estaciones y por tanto poder hacer un primer estudio como este pues, más robusto por el hecho de que tenemos más densidad de estaciones. Como se puede ver en este mapa muy simplificado, muy reclasificado de las cubiertas del suelo, hay aproximadamente un tercio de superficie forestal, un tercio de superficie agrícola y el resto pues, se distribuye entre superficies urbanas y otros usos como pueden ser pues, zonas denudadas, montañas. Bien, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado registros mensuales de temperatura del año, de la temperatura del aire, perdón, desde los años 2003 a 2011, es decir, un total de 9 años, limitados por la disponibilidad de los datos de satélite, años enteros y meses, y esto nos ha llevado a 2003 a 2011.
Entonces hemos tomado los datos meteorológicos de estas agencias en estos periodos, puesto que estos periodos son los que con los instrumentos de teledetección podríamos tener los datos. Hemos sometido los datos meteorológicos de campo a un riguroso control de calidad, además del que ya hacen las correspondientes agencias, puesto que en nuestra experiencia pues a veces se les pasan determinadas cuestiones que nosotros vemos que son poco plausibles y que es necesario pues, aplicar criterios, por un lado, objetivos de estabilidad de series, etcétera, y por otro lado, de conocimiento experto de las zonas, calidad o ubicación, etcétera, que nos han hecho desatender o no considerar alguna de las estaciones originales. Al final, tenemos un total de estaciones por imagen que oscila entre 180 y 212, y esta primera evaluación que presentamos aquí está hecha en los 2 meses solsticiales a fin de tener pues, un poco la fotografía de qué pasa en los 2 meses más extremos, es decir, en diciembre y en enero, diciembre y en junio en nuestro hemisferio norte. En nuestro análisis hemos utilizado datos geográficos convencionales como altitud, latitud, continentalidad, radiación solar potencial y índice topográfico de humedad, que es lo que hemos ido trabajando normalmente y que nos ha dado resultados bastante razonables con las temperaturas mensuales medias de las máximas y de las mismas año a año. Los obtenemos a partir de un modelo digital de elevaciones y diferentes procedimientos de análisis SIG, y hemos utilizado el modelo digital de elevaciones de 15 metros de resolución del Instituto Cartográfico de Cataluña. Por otra parte, los datos de satélite que hemos utilizado, de TST mensuales durante estos 9 años, los hemos sacado de 2 productos, de estos productos de MODIS Terra y Aqua, que nos dan, por un lado, una resolución espacial nominal de unos un poco más detalladas de 6 kilómetros, que nos dan unas ondas de calidad con las cuales hemos jugado para ver qué ocurría y que nos permitían tener datos de día y de noche. También, otra versión interesante es esta de aquí, que combina datos ATSR y ATSR2 de VISAT Years 2 con una resolución espacial similar y que también nos dan datos de calidad, en este caso a través de una incertidumbre, y también tenemos datos diurnos y nocturnos. En esta pequeña tabla podemos tener idea de cada uno de estos productos, el MODIS, de TR de Aqua y este combinado de ATSR y de ATSR2, pues en qué horas de día y de noche pues estaban pasando para hacer estos productos combinados que nos dan la media mensual en esas zonas de aproximadamente 6 kilómetros de lado. Bien, normalmente la aproximación que utilizábamos antes de incorporar la temperatura de la superficie terrestre era tomar todas estas variables geográficas, por decirlo así, que he comentado antes y que arrancan de los trabajos que empezamos a publicar en el 2000 con este método y 2005, etcétera, y que pensamos que funcionan razonablemente bien. De hecho, han tenido unas citas, hasta el momento de unas 1.400 citas, una cosa así, lo que pensamos que, bueno, y además la versión de internet de descarga, más de 1,5 millones de visitas, es decir, que pensamos que está funcionando razonablemente bien, pero naturalmente pues, todo es mejorable, y la inclusión de esta temperatura de superficie, pues vamos a ver qué nos aporta. Por tanto, vamos a tener este mapa a partir de esta interpolación más de este modelo de regresión, más la interpolación de residuos, donde las variables del modelo de regresión van a tener la ventaja de poder disponer también de los datos de TST. Para validar hemos utilizado un sistema de estos cross-validation lead one out, que nos permite tener en cada momento el máximo de datos, excepto uno, y volver pues, poniendo y sacando cada vez uno de ellos, y hemos ejecutado 2 métricas, la de mean square y la de coeficiente de determinación, aunque por brevedad solamente voy a mostrar los resultados de la primera, de hecho no son demasiado diferentes. Bien, yendo ya a los resultados, ¿qué tenemos? En cada una de estas tablas que mostraré, me refiero a la resta entre, se me oye desde el fondo de nuestro micro, sí, se refiere a la resta, gracias, entre los casos que voy a ir comentando y en general, por ejemplo en este primer caso, es el cálculo del RMS que obtendría sin la ayuda de la TST o con la ayuda de la TST. Si consigo que con la ayuda de la TST los errores sean menores, lógicamente esta diferencia va a ser un número positivo. Por tanto, los números positivos en la tabla indicarán que voy bien con la ayuda de la TST. Lo digo para una lectura así cualitativa fácil, no tengo que pensar tanto.
Por otra parte, tenemos aquí los 2 meses prometidos, junio y diciembre, los 2 meses oficiales, y por otro lado, pues temperaturas máximas y temperaturas mínimas. ¿Vale? En cada caso, el número que viene es solitario, sin el paréntesis, es el mejor encontrado, el valor máximo, y el entre paréntesis es el promedio de todos los intentos hechos. Bien, esto se ha hecho sobre las 80 estaciones comunes de las que decía antes, que son las que realmente están en todas las imágenes, en todas las escenas, etc. Es decir, 80 que siempre están allí, y por tanto, considero que es razonablemente robusto para ver qué ocurría a lo largo de los 9 años. Bien, cuando vemos el primer resultado, que es este, es decir, cuando lo hago por el procedimiento clásico o por el nuevo, con la TST, me llevo a la agradable sorpresa de que en todos los casos los datos son positivos, y particularmente en las temperaturas mínimas de diciembre son las que tienen pues, una mejora más plausible, en particular llegando a 0,35 grados. Por otra parte, si miro la segunda de las tablas, donde comparo qué ocurre entre la diurna y la nocturna, o sea, que ahora ya me pongo en esta parte, en la parte de haber utilizado la TST, pero ahora desgrano, mirando qué ocurre si utilizo las pasadas de día o de noche, me encuentro con la situación que en general, excepto este caso, y que además en media pues, es un número bastante próximo a 0, podemos decir, en general, fijémonos que los datos son positivos, es decir, que lo que me está diciendo es que me ayudan más las pasadas nocturnas de los satélites, y me ayudan más no solamente en las mínimas, sino también en uno de los 2 casos de las máximas. Esto es una situación que otros autores se habían postulado al revés, y que, por menos datos, y que algún otro autor está hallando los mismos resultados que nosotros, y que parecería que probablemente a partir de la mayor estabilidad de la temperatura por la noche, tal vez incluso para las temperaturas máximas, sea un mejor estimador. Por otra parte, cuando examino mis resultados desde el punto de vista de las cubiertas del suelo, de aquel mapa que hemos visto, y me fijo solamente en las estaciones que están en suelo forestal, o las que están en zonas agrícolas y ganaderas, o las que están en zonas urbanas, me encuentro que también, sin TST o con TST, todos los datos son positivos, pero son especialmente positivos, son mayores en los casos de las temperaturas mínimas de diciembre, es decir, que en cualquiera de estas zonas. Pero además observemos que en las zonas forestales es donde, junto a las agrícolas, es donde tengo mejoras más importantes, y en cambio en las zonas urbanas tengo mejoras menos importantes. Podemos pensar en la distribución de las estaciones como uno de los patrones que nos ayude a entender el porqué de este dato. Esta tabla es parecida a la anterior, pero en lugar de hablarnos de tipos de cubiertas, nos habla de cómo de complejo es el relieve. El primer grupo son tierras llanas, definiendo como tierras llanas aquellas en que en un radio de 10 kilómetros la desviación estándar de las altitudes es menor a 150 metros. Por otra parte tendríamos las tierras, llamémoslas abruptas, donde en un radio de 10 kilómetros la desviación estándar de las altitudes fuera superior a 250, y las tierras medias serían las que tendrían un valor entre medias. Entonces, en este caso, lo que vemos cuando hacemos los análisis sin la temperatura o con la temperatura, es que, de nuevo, los datos de mínimas de diciembre son los más beneficiados, que en general también casi siempre hay beneficio, hay algún caso en que no, pero que de nuevo observamos que es prácticamente cero, y en general parece que la aportación de la TST es beneficiosa, y en algún caso, especialmente en las tierras abruptas, es decir, en aquellos paisajes más complicados orográficamente, pues la mejora es más importante, y no solamente en este caso en las mínimas, sino también en las máximas hibernales. También nos aporta pues, una diferencia que no es especialmente pequeña. En conclusiones, hemos visto que la utilización de la TST en una serie de 9 años y con 80 estaciones siempre presentes a lo largo de mes a mes y año de estos 9 años, nos ha dado mejoras significativas, especialmente importantes en las mínimas de invierno, y también especialmente cuando usamos datos nocturnos, tanto para máximas como para mínimas, llegando a 0,35 Kelvin, que sería el caso de una mayor mejora, ¿no? A alguien le puede parecer que esto es poquita cosa, pero claro, también es verdad que la estimación de las temperaturas, a diferencia de las estimaciones de pluviometría, que son mucho más difíciles, como hemos visto en anteriores exposiciones, pues con las otras aproximaciones estamos
realmente en una situación bastante más dulce, sobre todo las medias totales, las medias y las máximas de las mismas se escapan más, y poder tener datos que son claramente mejores, ni que no sean muchísimo, pero que tenemos una robustez en esta afirmación, pues parece que es algo que es una buena noticia. En particular, cuando hemos estudiado dónde ocurren las mejoras más sustanciales, etc., parece claro también que todo esto tiene sentido. En zonas de inversión térmica, donde no tenemos estaciones que nos expliquen que ocurre eso, y por tanto se modeliza mal con los otros sistemas, y en cambio en ese sentido el satélite nos está ayudando. Las mejoras son más evidentes en zonas no urbanas y abruptas, como he comentado, lo cual también parece lógico, y comentar que si seguimos en esta dirección, que es la dirección que estamos siguiendo, vamos a hacer un recálculo de estos salas digitales, tanto de la península ibérica como de Cataluña. El de Cataluña lo segrego por el hecho de que utilizamos más estaciones, y de la península ibérica utilizamos las de la EMET y las portuguesas y de Andorra, para poder mejorar los datos que hasta la fecha estamos ofreciendo de mes a mes y año a año. Y creo que con esto he terminado. Muchas gracias. Y vamos a ver un poquito temas de sumideros de carbono, ¿vale? Bueno, lo primero, espero adelantar un poco el tiempo, muy rápido. Lo primero deciros que vengo en representación de Tomás Sánchez, que no ha podido estar aquí. Soy coautor del artículo, pero le hubiera gustado y no ha sido posible. Ahora os voy a presentar un proyecto LIFE que es Foresteo 2, y en concreto una parte que es la monitorización de los sumideros de carbono en masas de alepensis aquí en Murcia, que por eso nos animamos a presentarlo. Bueno, lo primero, el proyecto LIFE, ¿vale? Es un proyecto que tiene que ver con la cuantificación de sumideros de carbono y la utilización de los mismos como herramientas para compensación de emisiones y mitigación del cambio climático, ¿vale? Y aquí tenéis el logo. Os lo voy a presentar un poco como contexto a lo que es en realidad lo que hemos hecho en la ponencia. Realmente un poco por dos necesidades: la impulsar la gestión forestal sostenible como sumidero de carbono, y la oportunidad de que legalmente es posible que sea un sumidero de carbono, y por otro lado por la necesidad de integrar a los sectores difusos y a los propietarios forestales en la reducción de emisiones. Surge otra oportunidad, que es el fomentar y conservar los bosques, ¿no? Entonces, todas estas necesidades y oportunidades nos llevan a confluir en el proyecto LIFE que os estamos presentando aquí. El proyecto está coordinado por la Oficina de Impulso Socioeconómica y de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio en Murcia, e implica una serie de socios, entre los que está la Asociación SESEFOR en Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio de la Xunta de Galicia, el Centro Nacional de la Propiedad Forestal francés y la Universidad de Córdoba, y luego nosotros como socio por parte de empresas, ¿vale? Y esto es un poco el contexto donde estamos trabajando. ¿Dónde están los socios? Por aquí distribuidos. Aquí tenemos a nuestros socios franceses, y las partes verdes son el área de descripción potencial de las dos especies con las que hemos trabajado, ¿vale? Que es el Pinus alepensis aquí en Murcia y el Pinus finaster. Y aquí tenéis un poco las 4 líneas fundamentales que tiene el LIFE. Hay una parte, y es que la gestión forestal, frente a otras herramientas de compensación, no se está desarrollando por falta de conocimiento, ¿vale? Sí se han desarrollado otras herramientas forestales como la reforestación, ¿vale? Sin embargo, no se había estudiado mucho, y aquí en España no se está utilizando hasta ahora el sumidero de carbono que supone la gestión, ¿vale? Entonces hay una parte de prescripción de sumidero en las masas forestales gestionales, forestales gestionadas, disculpad. Hay una parte importante de implicación de todos los actores posibles, tanto los propietarios, que son los que tienen el terreno, como los sectores difusos que podrían compensar en un momento dado lo que estamos haciendo, y luego una parte muy importante de replicación de acciones y difusión. Y nosotros, en este caso, nos quedamos en la parte de precisión del sumidero, ¿no? Que es la parte de cálculo, digamos, y de demostración, que sí que hay fijación. A su vez, dentro de todo esto, ¿vale?, hay dos especies. Vamos a hablar solo de Pinus alepensis, que es la especie aquí en Murcia, en el sentido para el Congreso, y hay 3 tipos de sumideros de carbono: los que son de la propia biomasa aérea y radicular que producen los árboles, el sumidero orgánico de carbono en el suelo y la hojarasca, ¿vale? Y nosotros nos vamos a quedar
centrando un poco donde estamos. Y de todas las cosas que hay que hacer, que son desde selección de áreas potenciales para poder trabajar, la definición de itinerarios selvícolas, cómo puedes manejar la vegetación para que mejore la absorción de carbono, el balance de carbono, que se usan modelos de CO2 fix, hay dos que son las que vamos a ver aquí, la cartografía de calidad de estación y los inventarios de carbono, y luego la monitorización. Y nosotros nos quedamos aquí, ¿vale? Con esto queda un poco contextualizado lo que vamos a presentar dentro del live. Bueno, llegados a este punto, el flujo metodológico que hemos trabajado es generar una base de datos potente con distintas variables, entre las que destacan las parcelas del Inventario Nacional Forestal aquí en la región de Murcia, el IFENA4, y la información LIDAR, junto con otras variables más ambientales que ahora os explicaré, para generar una base de datos que atacar con modelos de Machine Learning. En concreto, aunque hemos estudiado distintos modelos, al final nos hemos quedado con un modelo de Random Forest. Para al final generar unos mapas continuos, tanto de calidad de estación como de biomasa, que son herramientas que vamos a necesitar para monitorizar el carbono. Aquí tenemos un poco lo que hemos ido trabajando como variables finales. De todas las variables LIDAR, de cómo se distribuye la estructura de la vegetación, hemos seleccionado 13 variables especialmente correlacionadas con la biomasa, ¿vale? Hemos trabajado también con el modelo digital del terreno de 25 metros de resolución del IGN de Madrid, ¿vale? Y bueno, a partir de esto hemos generado una serie de variables topográficas que son la pendiente, la insolación, en la que se ha trabajado insolación en dos fechas, en verano y en invierno, y un índice de posición topográfica porque tiene más influencia la posición de cómo estás tú respecto a lo que hay alrededor para determinar si hay convexidades, concavidades, que dónde estás físicamente, ¿no? Y luego hemos incorporado una base de datos del suelo, que es la base de Eurasia, en 1 a 1 millón, porque de este tipo de bases de datos hay poca información y tenemos tipos de suelos de la FAO del 90 y una serie de variables bioclimáticas seleccionadas a partir del paquete, generadas a partir del paquete de ERIS-MODER, trabajando con WorldClim en resolución de 1 kilómetro, con el Atlas Bioclimático de González 2010, y por citar a Xavi y dejarle bien, con Ningerola y con el Atlas Digital de la península ibérica de Ningerola de 2005, ¿vale? En cuanto al LIDAR, que es la variable fundamental que hemos trabajado para la estructura de las masas forestales, hemos trabajado con el LIDAR de Murcia, que es del año 2009, con una precisión, con una resolución de 0,5 pulsos por metros cuadrados y una precisión altimétrica de 20 centímetros. ¿Y qué nos hemos encontrado una vez nos hemos puesto a trabajar? Bueno, pues lo primero que para el modelo de calidad de estación, yo no sé si todos conocéis un poco lo que es la calidad de estación a nivel forestal. Digamos que intuitivamente es fácil decir, cuanto mejores son las condiciones, mejor crece la vegetación, ¿vale? Entonces hay una serie de modelos, en este caso hemos trabajado con los modelos de Pinus alepensis de Montero de 2006, y entonces lo que hemos intentado perseguir es cómo es la calidad de estación. Hemos modelizado a partir de variables del IFN4, en las cuales teníamos las alturas dominantes y teníamos también las edades de algunas parcelas, ¿vale? Entonces tenemos unos puntos verdad-terreno donde conocemos cómo es esta calidad, construida con estas curvas de calidad de estación. Bueno, pues a partir de estas curvas de calidad de estación y de definir cómo es en estos puntos, hemos generado unos modelos de regresión con el Random Forest, ¿vale? Ensayando con toda esa batería de muchísimas variables. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que, contrariamente a lo que pensábamos a priori, y que normalmente tenemos, las variables del LIDAR, ¿vale?, que definen muy bien la estructura, engañan un poco al modelo. ¿Por qué? Porque en realidad hay masas similares que pueden tener una altura dada, ¿vale?, que sean jóvenes, y entonces son pequeñas porque son jóvenes, o que estén estancadas en el crecimiento, intuitivamente se ve. Y esto lo hemos detectado con los modelos. Las variables de LIDAR tendían a entrar muy bien porque entra la altura, y la altura tiene que ver mucho con la calidad de estación en los modelos, pero a la vez estaban enmascarando la realidad, por así decirlo. Y al final los mejores modelos que hemos encontrado van a trabajar con variables, en este caso de WorldClim, algunas variables de Gonzalo y variables topográficas y de insolación, con variables que tienen más que ver, son
de alguna manera más biológicas, ¿vale? que la propia estructural. Y esto lo hemos hecho trabajando con el Random Forest y con un paquete VSurf que nos permite seleccionar las mejores variables dentro de ella. Los resultados que hemos obtenido, los valores de ajuste del propio modelo, muestran una precisión bastante razonable. Por otro lado, hemos trabajado la biomasa, que era la otra parte que teníamos que calcular, ¿vale? Entendida la biomasa como, en este caso, biomasa aérea. Y aquí sí que, como ya está ampliamente demostrado, el LIDAR funciona muy bien. Entonces, entre todas las variables que hemos visto, realmente simplemente trabajando con un percentil bajo de altura y la fracción de cavidad cubierta, que es el porcentaje de superficie cubierta por vegetación, ¿vale? Sacado de la información LIDAR, podemos modelizar con mucha fiabilidad, ¿vale? La biomasa. Y aquí tenéis un poco el ajuste que nos salía en cuanto a la precisión, está bastante bien. Y el error medio cuadrático es muy interesante porque está siendo del mismo orden de magnitud para una escala regional que tienen obtenidos otros autores para una escala mucho más local de monte. O sea que al final una de las cosas que se intuye es que puedes trabajar a nivel regional con muy buena precisión o casi la misma que incluso a nivel local con parcelas específicas y con un trabajo específico. Otra cosa que hemos hecho es comparar si nuestros resultados tenían sentido dentro de otros estudios que ya hay muy potentes como el propio Inventario Nacional Forestal. Y aquí un poco lo que hicimos es analizar todo el estrato de Pinus albensis en la región de Murcia, ¿vale? Las parcelas son de 2010 y entonces un poco lo que hemos comprobado es que para nosotros la biomasa total está en algo menos de 8 millones de metros cúbicos y para el Inventario Nacional Forestal están un poquito más de 8 millones de metros cúbicos, pero sí que vemos que estamos dentro del intervalo de confianza, ¿vale? Que tiene esta media estadística, esta media y hay un intervalo de confianza de hasta 520.000. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente estamos obteniendo un modelo relativamente similar con mucho menos esfuerzo, porque tenemos que con 243 parcelas hemos conseguido un modelo relativamente similar de calidad al que tiene el ICN con más de 1500, ¿vale? Y esto es un tema muy interesante, además de que la resolución que nosotros estamos manejando es de 25 por 25, ¿vale? Ya no, a nivel de estrato estamos como ellos y tienes mejor resolución. Y bueno, ¿qué conclusiones podemos tener? Bueno, pues que en realidad los modelos de calidad de estación con mayor sentido biológico, contra lo que podría parecer, no van a incorporar variables LIDAR, prescinden de ellas, sino que funcionan mejor aquellas variables ambientales como las climáticas, las topográficas y la insolación, ¿vale? Muy importante que los modelos de biomasa que estamos obteniendo sí que son buenos modelos predictivos y nos van a servir, nos van a ayudar en el proceso de justificación de que los tratamientos silvícolas, la gestión forestal, puede contribuir a la mitigación del cambio climático. Importante que las cartografías que hemos obtenido continuas las vamos a poder usar en el proyecto. Y no solo eso, bueno, que son válidos hasta aquí, parece evidente, pero el encontrar una metodología regional rápida que justifique que va a ser posible no era tan fácil, ¿no? Y bueno, llegados a este punto hay otra cosa que se puede comentar y es la ventaja de el poder con menos esfuerzo generar modelos equivalentes. En ningún caso quiero decir que haya que prescindir del IFN4, por supuesto. O sea, el IFN4 mide otras cosas, biodiversidad, que no vamos a poder seguir con estos, pero para algunos tipos de inventarios sí que van a ser. Y además, esto mismo está incorporando en el IFN4, que ya no solo da información puntual de sus parcelas, sino que ya en los últimos IFNs, que son los de Extremadura y Canarias, ya plantean ellos mismos el uso del dato LIDAR para extenderlo y hacer cartografías de la resolución. Y con esto hemos terminado. Muy bien. Cuando quieras. Gracias. Buenas tardes a todos. Esta presentación
puede chocar un poco aquí en la sesión justamente de tecnología y cambio climático, porque está presentada en docencia, pero la organización ha considerado oportuno introducirla en este campo. Hablando con la organización, dijeron que habían pensado en el planning y todas esas cuestiones por la preparación que estamos haciendo de nuevos profesionales, sobre todo para el cambio climático, porque el estado del agua, justamente, lo primero que se puede ver, la primera situación en un cambio rápido, es justamente el agua. Entonces, bueno, no entra dentro de esta sesión como tal, como estaba organizada, pero voy a intentar ser lo más afín a la misma. Bien, como os comentaba, la presentación es investigar aprendiendo. La idea es dar a conocer el certificado universitario en estudios de contaminación de aguas mediante teledetección, que impartimos en la Universidad de Valencia, online, es un curso online, no a distancia. Esto es una cuestión que es distinta. Mañana en la sesión de docencia pues saldrá este tema. El origen de este curso fue que en el anterior programa de doctorado en la UNED pues estaba el curso de doctorado de calidad de agua de teledetección, y al desaparecer el curso del programa de doctorado pues este curso desapareció, y debido a ese curso pues alumnos y profesores del mismo elaboramos un pequeño manual básico para docencia y que pues, diera referencia a la hora de afrontar estudios de calidad de agua y mediante teledetección. No solamente en tema de agua, sino en todo el ecosistema acuático continental. En él, pues, la UNED pues, lo publicó en 2011 y está siendo utilizado como libro de docencia de referencia. Bien, en base a la experiencia obtenida, pues se elaboró el presente temario pensando en que al curso podría presentarse cualquier persona. No necesita saber nada. Alguien que termina la carrera, alguien que tiene conocimientos en teledetección, o simplemente le ha gustado el tema. En esto hacemos una primera introducción de conceptos básicos de teledetección y luego ya nos vamos introduciendo en los distintos temas aplicados al agua. Hablando de la temperatura superficial del agua, es como mediante teledetección, las propiedades ópticas, protección atmosférica, cartografía temática y luego ya un último tema de contaminación de agua, ¿no? Legislación, eutrofización y determinación y el uso de la teledetección para determinar contaminación térmica y contaminación de hidrocarburos. El curso está pensado totalmente práctico, con datos reales, y tenemos una gran variedad de datos, por lo cual en el foro los alumnos pueden preguntar, intercambiar datos. ¿Por qué? Porque no son iguales. Entonces se pueden preguntar lo que quieran. Cada alumno tiene una base de datos exclusivamente más o menos diseñada, suyos, para que se puedan hacer el estudio de todas las prácticas y por lo tanto el principio está pensado para que el foro sea muy dinámico y pueda participar todo el mundo. Los datos de campo han sido tomados pues, por un perfilador CTD, luego se tomaron los valores de concentración de clorofila y también datos de radiometría, tanto de como figura de grado, para poder estudiar las propiedades, todas las propiedades que podemos tener, tanto aparentes como inherentes. Bien, el primer tema pues, es la temperatura superficial y con el CTD pues, se le da al alumno unos perfiles en Bluetooth. Es decir, esto no es decir, no, señores, ya hemos hecho el filtrado de los datos, y esto, no, esto se descarga del CTD y vamos a analizarlo. Porque es en realidad como nosotros vamos a trabajar, cuando
nos encontramos con la verdad terreno y queremos enfrentarnos a un sensor, pues normalmente no tenemos una preparación y solamente empiezas a trastear con el manual y con los datos. Con esa misma idea, pues se le proporciona el fichero y se le pide justamente que se obtengan pues, unos perfiles de temperatura. Teniendo en cuenta que un segundo paso es pedir la temperatura superficial, que es lo que se puede determinar mediante penetración. Para esto hemos utilizado también las imágenes Landsat 5 de temperatura, porque el Landsat 8, que es con el que se hace el resto de las prácticas, no dio problemas en el sensor térmico y no se ha podido utilizar para hacer un estudio de ese tipo. Disculpa un momentín, es que me han comunicado que bueno, a las 7 está prevista la visita a la ciudad de Murcia. Entonces no han podido retrasarla, lo digo porque abrevies en lo posible. O si hay alguien interesado que sepa que vamos, que es a las 7 tal y como pone en el programa. Perdona. ¿Cuánto me cae? Lo menos que pueda. No, ya, ¿qué hora era? Que no sabía. No, has empezado, hay 25 por ahí, pues 5 minutos si puedes. Muy rápido. Hablamos luego en la siguiente parte es las propiedades ópticas. En esta práctica se intenta ver, sobre todo hacer hincapié en la gran diferencia que hay cuando uno estudia el agua contra la detección de otros tipos de cubierta. ¿Por qué? Porque nosotros, esto está aquí, nosotros cuando determinamos la longitud de onda, vemos que la energía dentro del agua penetra en función de la longitud de onda. ¿Hasta cuánto? Depende de la masa de agua. Podemos tener dos masas muy cercanas y la diferencia de la penetración de la energía es siempre diferente y nunca se sabe a priori, con lo cual nosotros tenemos un factor muy complejo a la hora de estudiar y de hacerlo entender a los estudiantes. No tenemos una cubierta de suelo en el cual sabemos lo que estamos viendo, solamente la superficie, no tenemos vegetación, que dependiendo de distintos sensores podemos ver distintas profundidades. Tenemos algo que no sabemos exactamente hasta dónde se atenúa la energía. El alumno determina justamente estas gráficas, estos son ejemplos de los alumnos, son resultados de los alumnos, y se encuentra con que en este caso pues, llega hasta 8 metros. A partir de ellos determina el coeficiente de alternación difusa en la columna de agua en función de la longitud de onda, depende a qué profundidad llega y el valor que tiene, y luego se cambia o se transforma en valores discretos. Valores discretos que es en función, en este caso, del Landsat 8, que es con el que vamos a trabajar nosotros. Mediante pues, las fórmulas tradicionales de transformación a valores discretos. También trabajamos con valores de reflectancia y en esto el cambio se hace a dos niveles. A nivel de un ojo estándar, para que entendamos por qué el agua tiene el color que tiene, y tenemos distintos espectros, con lo cual podemos ver aguas oligotróficas, eutróficas, rojas, de distintos tipos, y luego ya en función de las bandas de Landsat 8. Ver la diferencia y entender por qué los falsos colores que podemos realizar con las imágenes. Bien, a partir de esto también se hace un análisis de las correcciones atmosféricas más utilizadas y existentes, y con los datos de campo y las imágenes y los datos de reflectancia obtenidos, se obtiene, el alumno obtiene, todos estos son resultados de los alumnos, de un alumno. El otro puede obtener otras grabaciones porque están hechos en el 2000, con valores del 2015, pero de distintos embalses, con lo cual nunca van a obtener las mismas relaciones. Pueden copiar, ellos pueden ser libres cuando dicen, ¡ay, qué bien los copiamos! Copiaros. Esto no es una cuestión de que hay un examen, es aprender mediante una metodología estándar, pero disfrutar también. Entonces, se encuentran con los distintos problemas. Tenemos la transparencia, sólidos, materia orgánica, turbidez y clorofila. A partir de ellos también se hace una validación porque hay datos de campo y de las imágenes.
y luego la cartografía. Esto se realiza todo con SNAP, el software libre de la Agencia Espacial Europea. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque en la actualidad está siendo un software requerido para muchos trabajos de empresas, directamente. En esto puedo enseñar varios a nivel europeo, que las empresas ya directamente lo que piden es el manejo de este software. Entonces estamos preparando para posibles trabajos futuros y tenemos toda la cartografía obtenida con las ecuaciones que cada alumno ha desarrollado y el error que se comete, viendo cuándo es mejor o cuándo es peor. Bien, a partir de eso analizamos por la legislación actual la autorización. La autorización, según la OCDE, va con unos valores medidos anualmente. ¿Qué sucede? Que muchos de los datos que se obtienen son valores puntuales o con pocos datos anuales. Como nosotros se ha proporcionado toda la serie, prácticamente es desde, quiero recordar ahora mismo, desde la segunda quincena de marzo hasta noviembre, más o menos, pues tenemos todo el año y van determinando para cada embalse sus valores y luego el estado trófico en función de la media. El resultado es que cuando estos valores han sido comparados con los valores que da la Confederación del Ebro, pues son mayores a los de la Confederación. ¿Por qué? Porque la Confederación lo realiza este estudio en base a un punto, normalmente cerca de la presa y en ciertos momentos, ¿no? Entonces, claro, este estudio se ha hecho con el promedio de toda la masa de agua y en distintas fechas. El alumno ve que la potencial que tiene justamente el tema de la teledetección, porque no está dando un valor, estamos dando la información de toda la masa de agua, que además ha podido determinar cómo va variando espacial y temporalmente. Por lo tanto, tenemos todas las variables para poder estudiar. Bien. Por último, se presentó una práctica que es la cual los alumnos disfrutan más, que es determinación de la contaminación de vertidos térmicos y por hidrocarburos. A nivel de contaminación térmica es sencillo, porque se realiza con NASA 5 y se ve claramente a la hora de hacer la cartografía temática, pues la diferencia que hay de un embalse, en este caso el Almalar, de temperatura, de 25 grados, respecto de Valdecañas o de otros a lo largo de todo el Tajo, para obtener pues, la temperatura que varía. Esto, según la legislación, automáticamente se determina que es una contaminación térmica, en este caso es sencillo, pero no puede ser por otras circunstancias, y entonces no determina fácilmente. ¿Dónde viene el tema? El tema viene en la determinación por hidrocarburos. ¿Por qué? Porque también hay vertidos de hidrocarburos en aguas continentales. En la Comunidad de Madrid, ahora mismo hay un plan LIFE, porque hay una masa de agua que está, justamente la ha llevado hasta, bueno, se está recuperando, lleva 27 años, si no recuerdo mal, justamente con un vertido de aceite. Se le pide al alumno, se le da la imagen, que la localice. Ya ha obtenido toda la información, ha tenido información de fuentes externas, espectrales, todo esto, y se le pide como último paso que desarrolle su propia metodología para enfrentarse a un gran reto que es encontrarla. Esto es un reto, la gran mayoría no la encuentran, pero sí hay alumnos que combinando toda la información pues han llegado a determinar al menos cuáles entre dos podría ser. Entonces, están bastante cerca y ya luego con la información auxiliar pueden llegar a determinar esta masa de agua. Con todo esto, pues digamos que la idea que se ha tenido en este curso es la preparación de nuevas generaciones para estudiar un tema de cambio climático determinado en series temporales, de nuevos profesionales y demandados en la actualidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
¿Preguntas?